Gracias a vosotros por darme esta oportunidad, porque yo también estoy aquí no solo como todas esas cosas que has comentado, Alejandro, también estoy como padre preocupado por lo que hay detrás de Internet, detrás de los medios de comunicación que están utilizando nuestros hijos y viendo un poco la deriva que está tomando todo esto, he querido mostraros un poquito la experiencia desde el lado más técnico del problema, no como educador, porque solamente me siento educador de mis hijas, nada más, pero a lo largo de estos últimos, sobre todo 7 años, me ha tocado trabajar, digamos, en el lado oscuro de lo que es la ciberinteligencia. Y por eso estoy hoy aquí con vosotros. Voy a hacer una presentación lo más amena y lo más didáctica posible, y luego al final de la misma voy a dejar un turno de preguntas, un turno laxo. Me podéis preguntar con toda tranquilidad cualquier pega, cualquier consulta. Otra cosa es que os la pueda resolver, ¿vale? Os voy a presentar ahora mi pantalla. Luego, posteriormente, esta presentación se la cederé al colegio para que el que quiera lo pueda trabajar. Confirmadme, por favor, que veis mi pantalla. Se ve, Javi. Perfecto. Bueno, pues la idea es la siguiente. Todos tenemos la pregunta de cómo prevenir los riesgos de Internet para nuestros hijos. Muchos conocemos algunos de ellos. Otros no conocen parte de los riesgos y es un poco el motivo de esta presentación, ¿vale? La idea es que no hace mucho todos nos hemos encontrado en una situación similar a esta. Dentro de lo que del argot del mundo de defensa, esto se llama el dominio físico real o el dominio terrestre. Y en este dominio, nuestra misión como padres, como educadores, era transmitir los conocimientos suficientes para que nuestros hijos empezasen a poder cruzar una carretera. Si recordáis, cuando eran muy pequeños, los cogíamos fuerte a nosotros y éramos nosotros los que les cruzábamos de calle, ¿verdad? Conforme iba pasando el tiempo, íbamos ya agarrándoles de la mano, ellos ya sabían andar, pero nosotros les agarrábamos de la mano y les empezábamos a decir: siempre cruzamos por el paso de cebra y siempre antes de cruzar miramos. ¿Para qué? Para llegar a este momento, para que el niño, la niña, sean capaces de cruzar ellos de manera autónoma. Bien, si analizamos un poco en este dominio qué es lo que entra en concurso, están, por supuesto, los padres y las madres, están nuestros peques y está lo que llamamos el medio. El medio es un medio regulado, pero que además de ser un medio regulado, el código de circulación de toda la vida... Perdona, Javi, perdona que te interrumpa, lo siento. Hay otra persona presentando que no eres tú, entonces, por favor, ¿puedes recuperar la presentación, Javier? Sí. Está presentando Cristina Oliván en vez de tú, entonces, bueno, pues en momentos es que se pierde lo que estamos viendo. Es que a mí no me deja quitarla. ¿Vuelvo a presentar, Javi? A ver. Sí, sin problema, ¿eh? ¿Lo veis? Sí, se vuelve a ver. Perfecto. Pues como os estaba diciendo, de lo que se trataba era de, en este medio físico, pasar de una situación como esta a una situación como esta. Y lo que os comentaba, los intervinientes, por supuesto, papás, mamás, los peques y, como he dicho, el medio regulado. ¿Qué significa? Que si un niño se va a acercar a un paso de cebra, la teoría dice que el coche tiene que ceder el paso, ¿verdad? Esa es la teoría. Pero luego tenemos una serie de normas conocidas por todos nosotros
que sabemos que no siempre se van a cumplir. Y siempre advertimos, antes de cruzar, mirar. Vale, esto es lo que se llama el dominio físico real. ¿Qué es lo que ocurre ahora en lo que en el argot denominamos ciberdominio? ¿Vamos a actuar de la misma manera? ¿Vamos a delegar? ¿Cómo la figura de madres y padres van a establecer esa educación, esos mecanismos de seguridad? ¿Cómo vamos a trabajar con nuestros peques para que ellos sean capaces de manera autónoma, poder desplazarse por este ciberdominio sin ningún compromiso? Antes de empezar a detectar una serie de problemas y, por supuesto, intentar dar una serie de soluciones, lo que me gustaría dejar planteadas es una serie de ideas que yo creo que vais a coincidir todos conmigo. Esto no se trata de un problema de Internet ni de los dispositivos digitales. La culpa no la tiene Internet, la culpa no lo tiene un smartphone. Es un problema de educación. Es pasar de uno de los dominios que nosotros estamos muy habituados a utilizar a otro de los dominios que igual ya no conocemos tanto, que nos da un poco de miedo, que nos genera ciertas dudas. Entonces, lo que tenemos que establecer es esas medidas de educación para intentar evitar el mayor número de problemas. Pero lo dicho, Internet, las tablets, los dispositivos móviles son son medios a través de los cuales nuestros niños y niñas van a socializar y son los medios a través de los cuales probablemente a corto, medio plazo van a recibir el 90% de su educación. En este caso, los actores, que somos nosotros, los papás, las mamás, que son también nuestros peques, deben conocer el medio, porque el medio, además de que tiene sus regulaciones, tiene sus propias normas. Como veremos un poquito más adelante, conocer el ciberdominio, conocer el medio, no significa ser experto en él. Es que va a ser imposible. Dentro de poco nuestros niños van a saber más de ese medio que nosotros mismos. Pero sí que tenemos que tener bien claro que las nuevas tecnologías las vamos a tener cada vez más presentes en todas las facetas, desde el punto de vista social, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista del ocio, van a estar ahí. Y por lo tanto tenemos que convivir con ellas y tenemos que enseñar a nuestros peques a convivir con ellas, ¿vale? Como os he comentado hace nada, pensad que en cuestión de poquitos años, para el mayor porcentaje de niños va a llegar un momento en el que el conocimiento que van a tener de Internet, de las herramientas de comunicación, de las herramientas de socialización digital, va a ser mucho más amplio que el que nosotros disponemos ahora. Por lo tanto, sí que tenemos que establecer unas pautas previas para que luego esa bola de nieve que podemos generar desde el principio no sea de tal envergadura que nos acabe pasando por encima. Y sobre todo nuestra misión en este aspecto tiene que ser totalmente activa. Tenemos que tener un papel totalmente activo y no pensar en delegar, que es lo fácil, que sería lo fácil, decir que bueno, que es en el colegio donde nuestras niñas y nuestros niños deben aprender este tipo de normas, este tipo de conductas, y que en casa, pues ya, como ya es casa, pues nosotros nos dedicamos a otra cosa. No. Nuestro papel es informar y comunicar. Tened bien claras estas dos palabras, ¿eh? Porque el problema no va a estar ni en Internet ni en los medios. El problema va a estar, en la mayoría de los casos, en la desinformación y en la incomunicación. Me vais a permitir daros unas pequeñas pinceladas sobre datos de interés. Fijaros de qué estamos hablando, ¿eh? Prácticamente el 90% de los niños de 10 años utiliza ordenadores y también Internet. No lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Si pasamos a la franja de edad de entre 10 y 15 años, estamos hablando ya del 100%. Y si tenemos en cuenta que a los 10 años un 45% de los niños usa smartphone,
vemos ya un poco la envergadura del problema al que muchos de los que estamos hoy aquí nos vamos a enfrentar dentro de muy poco si no nos estamos enfrentando ya, ¿vale? Por cierto, ese porcentaje que usan smartphone a la edad de 15 años es prácticamente el 100%. Bien, para que veáis que una herramienta de navegación en manos de un niño probablemente conlleve una serie de pautas, una serie de registros que están perfectamente catalogados y categorizados. Uno de estos registros es, por ejemplo, el tráfico de páginas web de España en este último año. Esto es el tráfico en general, pero es perfectamente aplicable a estas franjas de edad a las que estamos aduciendo, ¿vale? El número 11 y el número 16 son sitios de contenido pornográfico. Insisto, esto es reproducible en esas franjas de edad. Que nadie se lleve ahora las manos a la cabeza, porque como vais a ir viendo a lo largo de la presentación, va a haber datos que probablemente os sorprendan, pero que son la realidad de hoy día. Estas son las plataformas de redes sociales más utilizadas en España. Todas y todos más o menos conocéis, ya sabéis que bueno, pues unas son de mensajería, como puede ser WhatsApp, unas son para mostrar canales de vídeos, como puede ser YouTube, o para mostrar pequeños vídeos personales, muy asociados sobre todo a mostrar una imagen, coreografías, etcétera, como puede ser TikTok, como puede ser Instagram, que se utiliza para imágenes. Bien, y como os decía, si nos vamos a la franja de edad entre 4 y 15 años, fijaros los últimos datos que tenemos en España desde el año 2020. Se reproducen algunas de las redes sociales, como Instagram, otras como TikTok ven amplificado su uso y, pues bueno, que sepáis que tenemos muchos perfiles de niños entre 4 y 15 años que tienen perfiles en redes sociales. ¿Qué otro problema inmediato podemos sacar del uso de Internet y de las redes sociales? Pues es un dato un poco espeluznante. Si bien en primaria todavía hemos contenido que el uso de Internet está todavía por debajo del tiempo que dedican los niños al estudio, en secundaria ya hemos sobrepasado ese tiempo con más de 2 horas, me parece. Como podéis ver, los niños de secundaria dedican más tiempo a Internet que a los propios estudios. Este Internet es uso de ocio extraescolar, ¿vale? No tiene nada que ver con el uso que le van a dar, por ejemplo, con conexiones a Internet en tiempo docente y demás. Es extraescolar. Bueno, pues teniendo un poquito en mente este tipo de datos, vamos a dar las primeras ideas sobre los riesgos a los que nos vamos a enfrentar. Lo he intentado agrupar por colores en 3 grupos distintos. Lo que estáis viendo en color verde son los principales riesgos que están relacionados con el uso de Internet y de las redes sociales sin necesidad de interactuar con terceros, con terceras personas desconocidas para nuestros niños. En el caso del punto número 5, ahí pueden intervenir las interacciones o no, porque muchas veces el ciberbullying se plantea directamente cara a cara, son perfectamente conocidos todos los actores. Y luego en el grupo de riesgos que aparecen en negro, digamos que son los riesgos que van asociados a interacciones prácticamente en el mayor porcentaje de lo que se puede dar, que intervienen terceras personas, por lo general desconocidos para nuestros niños. Bien,
Respecto a la adicción al móvil y a Internet, he extraído unos datos de la Universidad Rey Juan Carlos y del Instituto de Adicciones de Madrid, que dice algo así como que el 57,5% de los menores de 18 años presenta un uso problemático del móvil. 57,5%, ¿eh? Y un 45,1% presenta un uso problemático de Internet. Estamos hablando de que por debajo de 18 años, prácticamente la mitad de la población presenta un uso problemático tanto del móvil como de Internet, en cuanto a nivel de tiempos, ¿vale? A nivel adictivo. Respecto a la publicación de datos privados. Otro dato ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística. Casi el 100% de las personas entre 16 y 25 años usa Internet, ¿verdad? Pero el aumento de cibercrímenes está creciendo en los últimos años de manera exponencial. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces estamos publicando información, lo que se llama nuestra huella digital en el ciberespacio, es tan extensa que va a permitir a mafias y a grupos de interés obtener esa información de manera fácil para realizar distintos delitos y acciones fraudulentas. El problema también del contenido inadecuado a Internet. Bien, el 90% de los niños y el 70% de las niñas entre 13 y 14 años ha accedido a porno al menos una vez en el último año. Como he dicho, puede que igual estos datos os sorprendan, pero es la información que tenemos a día de hoy. Entonces, antes de llegar a que el problema nos sobrepase, es mejor ser conscientes de lo que tenemos ahora, de lo que hay, para intentar poner luego las principales medidas. Otro de los problemas, el ciberbullying. Bueno, pues ciberbullying, tenemos estadísticas de Save the Children que dice algo así como que el 6,9%, casi el 7% de los estudiantes españoles sufre o ha sufrido ciberacoso y el 9,3% acoso tradicional. Si esto lo trasladamos a cifras, a niños y niñas menores, estamos hablando de entre 82.000 y 111.000 menores. Estadísticamente, de alguna manera, esto lo vamos a vivir. Esto lo vamos a vivir. Bien en nuestras propias carnes o bien a través de algún conocido. Siguiente de los riesgos, el grooming. Grooming últimamente se identifica sobre todo con el acercamiento y el ciberacoso sexual a los niños en Internet. Realmente no, el origen del grooming no es este. El grooming es un acercamiento a menores en Internet, pero con cualquier tipo de motivación. Tenemos grooming religioso, tenemos grooming económico, tenemos grooming sexual. Lo que pasa que el grooming sexual está cogiendo todavía mucho más notoriedad. Parece que pensamos que es un problema mucho más amplio que el resto de acercamientos. Y el grooming lo que consiste es en que un tercero, una persona, que nuestros niños y niñas se piensan que lo conocen, cuya identidad no es conocida realmente, empieza a realizar acercamientos a través de redes sociales, a través de chats, a través de juegos, ojo con los juegos, y a través de ese acercamiento va a solicitar o va a intentar adquirir la información o lo que necesita de ese niño. Tenemos ciberacosadores sexuales, tenemos captadores de yihadismo, tenemos captadores de terrorismo, tenemos todo tipo de captadores, que es gente muy profesional, que sabe perfectamente lo que hace, que en muchos de los casos sabe mantener muy bien su
su perfil, su identidad real totalmente oculta, y que lo que van a hacer es un acercamiento con intenciones totalmente negativas. El sexting, para los que no hayáis oído nunca hablar de él, el sexting es compartir imágenes de carácter sexual. En este caso serían nuestras niñas o nuestros niños los que comparten imágenes de carácter de tipo sexual, de contenido sexual, por Internet, fundamentalmente a través de redes sociales, a través de chats cerrados, a través de canales relacionados con juegos, con videojuegos, con terceras personas. Este tipo de práctica es bastante peligrosa porque muchas veces, relacionado con el sexting, luego tenemos el chantaje, ¿vale? Y llega un momento en el que pues alguien con toda la buena voluntad del mundo ha puesto una foto sin pensar en que luego esa publicación le iba a traer los problemas que le van a traer. Una estadística. Un gran número de jóvenes menores de 18 años participan o han participado en este tipo de prácticas. 1 de cada 7, es decir, un 15%, ha enviado material sensible. Y 1 de cada 4, un 27%, lo ha recibido. ¿Cuál es el problema? El problema es qué va a hacer la persona que lo recibe. Porque, como he dicho, no creo que haya ninguna mala intención en el envío, pero sí que podemos tener mala intención en la respuesta. Y además tenemos también, además del sexting, por último, tenemos contactos peligrosos en redes sociales. Tipos de contactos peligrosos. Pues a lo largo de estos últimos años me ha tocado ser de todo. Me ha tocado ser hacker ruso, me ha tocado ser musulmana con ganas de conocer a gente en el Ramadán, me ha tocado ser un niño desprotegido que solo quiere ser un gamer y ser famoso. Y el tipo de contactos que se entablan, el tipo de material que se mueve, el tipo de información con la que se juega es bastante dura. Es bastante dura. Con esto no quiero ser alarmista. Pero lo que hay detrás, muchas veces, del ciberdominio es algo que nosotros tenemos muy claro en el dominio físico real. ¿Os acordáis de esta frase, verdad? No se habla con extraños. Es otra comparativa similar a la que he intentado poner cuando enseñamos a nuestros niños a cruzar de acera. No se habla con extraños. En este caso, los actores ya no estamos nosotros. Fijaros cómo ya no he puesto a los papás y a las mamás. En este caso, los actores son nuestros peques y terceras personas. Y esas terceras personas pueden tener buenas o malas intenciones. Pero es que en el ciberdominio ocurre algo parecido. Tenemos a nuestras niñas y a nuestros niños interactuando con terceros. Y en este caso, esos terceros no siempre suelen tener buenas intenciones. Muchas veces enmascaran su identidad real con la de otros niños para intentar conseguir la información. En el mundo del ciberdominio, esto es lo que se llama ciberhuming. Ciberhuming es obtener inteligencia de fuentes humanas a través de medios tecnológicos. Huming sería la clásica captación de información de fuentes humanas por medios físicos normales, y el ciberhuming sería la obtención de la información, de la inteligencia que yo necesito para conseguir mis objetivos. ¿Por qué todo esto?
Porque cada vez los expertos nos están diciendo que asociado a ese uso de Internet, que asociada a esa interacción, el riesgo va aumentando. Por ejemplo, ¿os acordáis que el primer punto de riesgo que hemos indicado era el tema de la adicción? Fijaros cómo el 21% de los adolescentes entre 14 y 18 años está haciendo ya un uso abusivo de Internet y redes sociales. No es el único problema, ¿vale? 1 de cada 5 menores practica sexting. Ya hemos hablado de él. Expertos alertan de los riesgos que produce Internet para fomentar trastornos alimenticios. Y este fomentar trastornos alimenticios lo podemos también aplicar a otros problemas. Fomentar el consumo de drogas, fomentar el traspaso de material delictivo, información personal, etcétera, etcétera. Se están escribiendo ya tesis doctorales, se están escribiendo libros sobre los peligros del porno como escuela del sexo. ¿Por qué pongo esto? Porque uno de los descriptores que más busca nuestros niños y niñas en Internet es porno. Palabras como follar, palabras como borrachera, palabras como porros. Esa información es una serie de dudas que se les están planteando ahora mismo a nuestras hijas y a nuestros hijos, y que si de alguna manera nosotros no somos capaces de canalizar esas dudas o no somos capaces de dar una respuesta, nuestros niños, con los medios de los que disponen, van a ser capaces de obtenerlos. ¿Vale? Recordad también una frase que nosotros decimos mucho los mayores cuando se plantea una duda. ¿Y a quién le podemos preguntar esto? Pregúntaselo a San Google, que lo sabe todo. Bien, pues para los niños se reproduce también esa búsqueda de información. Tenemos que ser capaces de intentar, por todos los medios, dar solución o despejar las dudas o canalizar la información que nuestros niños y niñas están esperando recibir. Respecto a consejos, pues hay una serie de consejos que yo creo que son sobre todo muchas veces de sentido común. Vale. A la hora de usar Internet, recordad por favor el paralelismo que hemos puesto con intentar enseñar a cruzar de acera. ¿Por qué no empezamos a navegar? ¿Por qué no somos nosotros los que navegamos con ellos en Internet? Hablamos de las webs, hablamos de los sitios que están ellos empezando ya a visitar, y empezamos a hablar ya de contenido que igual no es lo más adecuado que ellos vean. Lo mejor que podemos hacer es sentarnos con ellos a navegar para ver un poco cuáles son sus inquietudes, cuáles son los problemas a los que se enfrentan. Puede que en algún momento nos hagan preguntas que nos pongan colorados, pero creo que es mejor ponerse colorado un día que no arrastrar un problema serio a lo largo de mucho tiempo. Otro de los elementos que tenemos que tener bien claros cuando nuestros niños están trabajando en Internet o con redes sociales o con las tablets del colegio, de la misma manera que en el colegio se han impuesto una serie de normas de uso, nosotros también tenemos que establecer ese tipo de normas, ¿vale? Es fundamental. Y en esto sí que no, lo hemos dicho antes, no podemos delegar. No podemos tener un papel meramente pasivo esperando a que en el colegio, mientras están allí, pues sí que sabemos que están en un entorno protegido, pero luego cuando llegan a casa navegan libremente sin tener ningún tipo de restricción ni ningún tipo de norma. Tenemos que establecer unas normas y tenemos que aclarar dudas. Pero además de aclarar dudas, tenemos que contar de los peligros a los que se exponen. Es muy divertido hablar con mucha gente por Internet.
es muy divertido tener 2.000 amigos, 3.000 contactos en mi red. Me encanta que 5.000 personas le den a me gusta por cómo hago una coreografía. Pero eso tiene una serie de riesgos y tiene una serie de peligros. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener bien claro es, primero, establecer unas normas de uso, intentando aclarar, en la medida de nuestras posibilidades, todas las dudas e intentando hacerles ver que se van a encontrar con una serie de peligros. Por supuesto, para enseñar esto, nosotros tenemos que aprender. Tenemos que procurar estar bien informados del medio, de la misma manera que estamos bien informados de que para cruzar una calle voy a usar el paso de cebra. Aquí tenemos que hacer algo muy parecido. A nadie se le pide ser experto en informática, a nadie se le pide ser experto en telecomunicaciones, pero sí que tenemos que saber lo que son los chats que tienen en el colegio, de qué son capaces esos chats. Tenemos que saber también, si nuestros hijos tienen un perfil en una red social, cuáles son los límites de edad de esa red social, para en un momento determinado decirle, mira, esto no es lo correcto. Y tenemos que poner también los límites de interactuación con terceros, ¿vale? Insisto, no se nos pide que seamos expertos, pero sí que tenemos que intentar conocer el medio. A nadie se le pide recitar de memoria el código de circulación, pero sí que tenemos que saber unos mínimos para no ser atropellados. Otro de los elementos fundamentales, y esto es válido tanto para los niños como para nosotros. El problema es que nosotros, los adultos, empezamos ya a tenerlo bastante más claro. No se proporcionan datos personales sensibles, ¿vale? Toda la información que nosotros vamos dejando en Internet, tanto los adultos como los niños, es lo que se llama la huella digital, ¿verdad? Por supuesto, depende de a qué se dedique cada uno, querrá tener una huella digital más extensa o más corta. Pero no es de recibo que un menor tenga una huella digital extensa. La huella digital de un menor debe ser mínima, Y tenemos que enseñar a nuestros menores que hay determinados datos que no se pueden dar. Hay determinados datos que son sensibles y hay combinaciones de datos que son ultrasensibles. Por ejemplo, que tú digas tu nombre, tu edad y tu dirección libremente en Internet. Porque eso luego, a corto plazo, nos puede traer problemas. Nos puede traer muchos problemas. La imagen de un menor, tenemos que considerar ya nosotros si lo vamos a ver como un dato sensible o no lo vamos a ver como un dato sensible. La imagen, junto con un nombre, algo que nuestros menores suelen hacer mucho. Yo pongo mi imagen, me capturo la imagen y pongo mi nombre. Nos identifica perfectamente. Entonces, esa identificación perfecta a nivel de captación es un elemento 100% utilizado en múltiples tipologías de acosos y de abusos, ¿vale? Tenemos que ser capaces de dar a entender que a veces lo que parece divertido, que es mostrarnos al exterior, puede tener un riesgo importante. Otro de los puntos que yo creo que es vital, sobre todo para los padres y madres, es inculcar, sobre todo por si llega el momento de que ha pasado algo malo o estamos detectando que puede pasar algo malo. Tenemos que inculcar la disponibilidad a ayudar, sea cual sea el problema. Es decir, si mi hija o mi hijo se meten en un problema de acoso porque le han pillado en una acción de sexting y tiene tal reparo o tiene
tan poca confianza con nosotros como para planteárnoslo, el problema se nos va de las manos. Entonces, ese clima de confianza que tienen que tener los niños con nosotros es fundamental. Tienen que saber que independientemente de lo grave que sea el problema en el que se han metido, nosotros vamos a estar ahí para ayudarle. Luego ya les echaremos la bronca, que se las echaremos, no nos cabe duda. Pero es que como empiecen este tipo de problemas y los niños se lo callen por temor, por vergüenza, el problema se nos puede ir de las manos. Las interacciones con desconocidos son el principal vector de la mayoría de los riesgos que podemos tener en Internet. Las interacciones con desconocidos es el mayor vector, muchas veces, de cualquier tipo de ciberataque. ¿Por qué digo esto? Porque no solo es aplicable a los niños pequeños o a los adolescentes, también es aplicable a los adultos. La mayor parte de nuestros problemas en el ciberdominio nos va a venir de interaccionar con terceros de los que igual pensamos que nosotros estamos conociendo, pero que realmente no son conocidos por nosotros. Tenemos que tener muy claro si consideramos oportuno que un niño de 10, 11, 12 años esté interaccionando en una red social con personas que no conocen. Personas que igual les piden algo y que con ese grado de confianza que van estableciendo, os lo hemos dicho antes, los captadores son expertos en cibergrooming. Ese grado de confianza que van estableciendo puede generar que luego al final nuestros peques hagan algo de lo que luego se vayan a arrepentir. Luego ya a nivel de uso de nuestros medios informáticos. Si lo que tenemos es un ordenador para uso general, perdón, lo mejor que podemos hacer es compartimentar distintas partes del mismo para nuestro trabajo y otras partes para nuestras hijas e hijos. ¿Por qué? Pues porque el nivel de riesgo va a ser menor y la capacidad que vamos a tener nosotros de control va a ser mucho más superior, ¿vale? Y por otro, importante, y recordad, asociado al riesgo de la adicción. Limitemos el tiempo frente a las pantallas, porque la adicción es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos, desde edades más bajas, Y he querido poner ahí, mucho cuidado con las puertas cerradas. ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy convencido de que dentro de unos años, mis hijas, sobre todo la mayor, va a empezar a querer tener cierto grado de intimidad. Eso está bien. Pero en nuestra casa ya tenemos como norma que si va a navegar por Internet, a no ser que esté en clase, en Classroom, no hay puertas cerradas. No hay puertas cerradas porque de esa manera yo soy capaz, de alguna manera, primero, de generar ese puente de confianza por si tiene alguna duda, algún problema, y segundo, de ejercer una acción de control. ¿Vale? Muchos psicólogos, y no solo muchos psicólogos, muchas unidades de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se dedican al ciberdominio, cuando se les comenta sobre un determinado caso, muchas veces el núcleo, el punto común a todos ellos es: yo lo que veía es que mi hija o mi hijo se pasaba mucho tiempo encerrado en su habitación, pero no le di importancia. Ese mucho tiempo encerrado en la habitación puede no tener ningún problema,
pero sí que puede empezar a generar otra serie de los riesgos que hemos visto. El de adicción o el de haber sido captado por redes de todo tipo, ¿vale? Entonces, me parece oportuno, sobre todo en las edades más tempranas, cuidado con las puertas cerradas. Bien, igual esto es, este punto, el de herramientas de control parental, es el que muchos de vosotros estabais esperando con ganas. Vale, ¿cuáles son las herramientas de control parental que tenemos? Bien, aquí tenéis algunas. No he usado casi ninguna. ¿Cómo funcionan estas herramientas? Tenéis herramientas para control de contenido en canales de YouTube. Tenéis herramientas para control de tiempos de interacción con redes sociales. Tenéis herramientas de control de tiempo en general de trabajo con una tablet o un smartphone. De sitios que se visitan. De usuarios con los que se establecen interacciones. Tenemos todo tipo de herramientas. Tenemos herramientas de pago, tenemos herramientas gratuitas. Podemos establecer herramientas de control a nivel de navegador. Podemos establecer herramientas de control a nivel de canal. Podemos establecer herramientas de control a nivel de router. Podemos poner un chip intradérmico. Podemos hacer lo que nos dé la gana con sensores de inclinómetros, giróscopos. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Pero al final, la sensación que se nos va a quedar es, primero, desconfianza. Desconfianza de nosotros para nuestros pequeños y probablemente también desconfianza de ellos y de ellas hacia nosotros. Probablemente no sepamos cómo utilizar bien estas herramientas y probablemente puede que nuestros peques, como ya he dicho antes, que van a conocer el medio mejor que nosotros mismos, sean capaces de evadir todas estas medidas. Por lo tanto, si llegamos al punto de partida de cómo prevenir los riesgos de Internet para nuestros hijos, para mí, la mejor herramienta es información y comunicación. Pero subrayado. En la medida en la que seamos capaces de dar el mayor grado de información sobre los riesgos a los que se enfrentan, en la medida en la que seamos capaces de interactuar con nuestros pequeños con este tipo de dudas, si nos plantean dudas sobre sexo, por favor, no echemos balones fuera, no vaya a ser que esas dudas las planteen luego a San Google y la información que reciban sea lo que no queremos que vean. Si nuestros niños reciben mensajes extraños y les dicen algo así como, y estos son datos verídicos, ¿por qué sigues a ese Dios que lo único que hace es priorizar a los débiles y castiga a los fuertes y no te pasas al mío que lo único que genera es bondades y todo tipo de suertes a aquellos que le defienden? ¿Por qué no vienes a trabajar con nosotros en este fantástico lugar donde estamos combatiendo contra los cruzados que nos tratan fatal? ¿Por qué no ayudas a vender estas sustancias? ¿Qué te parece si me das los datos de la tarjeta de crédito de tu padre y te hago llegar esto sin que hagamos ningún tipo de cobro para que tus padres no se enteren? Todo esto que os estoy comentando son datos que me ha tocado ver. Datos que me ha tocado ver. Niños que han sido captados para explotar cinturones porque a su padre le habían quitado la RGI. Y no son familias desestructuradas, ¿eh? O niñas que advierten de que una de sus mejores amigas la han visto ponerse un niqab. El niqab es el paso anterior al burka.
porque se ha echado un novio nuevo en Twitter. Y eso que os estoy contando ahora no es de familias desestructuradas. En este caso era una familia con un alto poder adquisitivo y oriundos de aquí. Entonces, en la medida en la que informemos y comuniquemos, seremos capaces de intentar evitar este tipo de riesgos que os he presentado hoy aquí. No quiero ser alarmista. Lo que os he presentado es lo que hay. Esto no quiere decir que nos vaya a pasar a todos. No. Estadísticamente, ya veis más o menos en qué cifras nos movemos. Esto quiere decir que tarde o temprano, como he dicho antes, lo vamos a vivir en nuestras propias carnes o en alguien cercano a nosotros. Pero, y ya termino, la única manera de revertir estas estadísticas negativas es cambiando lo que hacemos mal. Y creo que eso todos lo sabemos y lo tenemos claro. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido, por lo menos, didáctico. Y lo dicho, no os lo toméis como algo alarmista. Os he presentado lo que hay, os he presentado los nombres que tienen y os he presentado algunas de las consecuencias. Hemos dado también algunos datos y, como he dicho, seamos activos, informemos y comuniquemos. Nuestras niñas y niños son buenos chicos. En la medida en la que establezcamos este vínculo, creo que seremos capaces de revertir estas estadísticas. Estoy convencido. Y ahora voy a dejar de compartir la pantalla y quedo a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que os haya surgido y espero poder resolverosla. Javi, yo lo primero, darte las gracias en nombre del cole y en el mío propio y creo que en el de todas las familias porque, bueno, nos has abierto muchos campos y también han quedado ahí muchos interrogantes. Yo me quedo con una frase que has dicho que yo también la repito bastante en el cole, sobre todo a los profes, a algunas familias, que creo que lo más importante no es limitar a nuestros alumnos, en este caso, por ejemplo, los iPads. Cuando alguien me dice, hay que quitar esta función del iPad o hay que quitar esto, digo, vale, ahora de momento vamos a quitarlo, pero creo que lo importante es educar en el buen uso de estas herramientas para que el día de mañana podamos, sin haber establecido tantos límites, tener el control sobre ello. Totalmente de acuerdo. Y es que además, si nosotros prohibimos el uso de una herramienta, probablemente esas dudas o probablemente esa necesidad de ver o de conocer lo que a ellos les está picando en el cerebro, lo vean a través del móvil de un amigo o de una amiga, a través de la tablet de un amigo o de una amiga o a través de un tercero. Con lo que estamos amplificando el riesgo. Se suele decir en el mundo prohibido prohibir. Y sí, es que muchas veces cuando prohibimos estamos abriendo otros canales de los que no vamos a tener ningún tipo de control ni ningún tipo de... no vamos a ser capaces de saber con quién, cuándo, cómo, qué es lo que recibe, cuál es la interacción. Y eso creo que debe quedar bien claro. Oye, pues nada, si te parece abrimos ronda de preguntas. Con total libertad, aquí tenéis a Javi para aquello que os haya quedado durante la charla. Ahora es el momento. Hola, buenas tardes. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Sobre todo me impactó lo de los yihadistas.
Porque bueno, era algo que yo había escuchado, pero no se vive mucho en México, ¿no? O bueno, no tan de cerca. Pero ahora ya vivimos acá y pues sí me preocupa cómo es que se acercan a los niños, porque tengo una niña de 10 años y eso sí es, pues algo que desconozco. Lo demás, pues trato de tenerlo controlado, se nos va de repente de las manos, ¿no? Sobre todo cuando mencionaste lo de los videojuegos, es cierto, se les acercan mucho, mucho por los videojuegos, ya hemos notado eso, pero la otra, ¿cómo es, cómo es el sistema que utilizan ellos para acercarse a los niños y envolverlos? No sé si podrías Pues, explicarme a grandes rasgos, sí, por favor. bueno, lo de México, en México, en Chiapas, tenéis una mezquita salafista, me consta. Eh, hay, hay un pequeño núcleo de yihadismo en México. Pero eso es un tema que está trascendiendo a muchos países, pero que cada vez, digamos, que tiene menos recorrido. El problema que tiene este tipo de captación es que es bastante peligrosa porque se lleva a través de canales lo más cerrados posible. Cuando han estado utilizando canales como Telegram, como Twitter, en los que los investigadores sí que tienen capacidades de infiltrarse, pues en ese caso sí que de alguna manera se han podido mitigar las acciones que hacían. Pero en el caso, por ejemplo, de los videojuegos, hay muchos videojuegos, sobre todo aquellos videojuegos de interactuación, los videojuegos online, los violentos fundamentalmente, en los que la forma que tienen de hacer el grooming, ese acercamiento, es a través de, primero con pequeñas partidas y luego van estableciendo esos canales de comunicación en los que van estableciendo conversaciones. En esas conversaciones el acercamiento es de todo tipo. Me gusta mucho cómo disparas, frases como joder, no te lo podrás imaginar, pero con el poco tiempo que llevo conociéndote, me da la sensación de que somos almas gemelas. Son frases de manual de captador, con los que ellos van consiguiendo acercarse a sus víctimas para intentar obtener la información posible. Pero esto lo hacen también a través de las redes sociales. ¿Vale? Si yo tengo un hijo o una hija que le encanta hacer coreografías y las sube a TikTok, muchas veces en TikTok yo puedo establecer comentarios sobre cómo me gusta, cómo bailas. Oye, mira, me parece fenomenal, me encanta cómo bailas. Creo que tienes un tipo precioso. ¿Qué eres? ¿De los que usas bikini o bañador? ¿Por qué no me mandas una foto? Empiezan las cosas así. Y ese tipo de cosas luego se complican. Ok, muchísimas gracias. Espero haberte podido solucionar tus dudas. Sí, bastante. Muchas gracias. Gracias a ti, Areli. ¿Alguien más que pueda tener alguna pregunta para Javi? Oye, Javi, pues creo que ha quedado todo bastante claro, ¿no? Javi, perdón. Ahora sí, Graciela. Soy Graciela. Has comentado con lo de los sistemas de control parental, sí. Como en cada herramienta o en cada red social hay como en sí mismo, sería cuestión de trastear un poco. Sí, vamos a ver. Por lo general, los sistemas operativos suelen tener su propio sistema de control parental, ¿vale? iOS, que es el sistema operativo que utilizan nuestros peques en las tablets, tiene un sistema de control parental. Pero lo tiene también Android. Android es el otro gran sistema que se utiliza en dispositivos móviles. Windows, de facto, ya trae un sistema, en la propia instalación, ya trae un sistema de control parental. Y dependiendo del tipo de dispositivo que tengáis, os vais a vuestro correspondiente Play Store y en cuanto pongáis la palabra control parental, os van a aparecer un montón de aplicaciones
que sirven precisamente para esto. Algunas son de pago y otras hay muchas que son libres. Hay algunas, como he dicho, que lo que hacen es limitar los tiempos de trabajo. Hay otras que son un poquito más agresivas y comunican al padre o a la madre, también en su dispositivo móvil, cuáles son los sitios por los que van navegando. Poneros en la piel de vuestros niños y de vuestras niñas, porque cuando tengan 14 o 15 años y se enteren de que a través de vuestros móviles sois capaces de ver lo que ellos están viendo, preparaos para tener una buena. El tema, y yo aquí ya os he dicho, no soy un educador. El planteamiento que nos podemos hacer es, ¿estoy dispuesto a tener esa buena movida con mis hijos cuando se enteren de lo que hago? ¿O voy a apostar por que sean ellos y ellas los que me digan por dónde andan, con quién andan, si tienen algún problema, si tienen alguna duda? Eso es fundamentalmente, yo os puedo dar un programa que se puede instalar a nivel de router y ahí se controla todo el tráfico y todo lo que se teclea, todo lo que se manda a Internet, absolutamente. O sea, herramientas hay muchas, desde las más inocuas hasta las más agresivas. Aquí ya vienen el abanico, tenemos un abanico enorme en el que podemos decidir por qué apostamos, si por intentar educar, intentar comunicar y que ellos se comuniquen con nosotros, o intentar restringir o intentar el surveyor, la vigilancia, lo que se llama la vigilancia, ¿vale? No es blanco o negro, esto es un abanico y podemos establecer distintas herramientas que pueden ser útiles. Por cierto, si yo estuviese en uno de los casos que os he comentado, es que ha habido casos de vida o muerte, ha habido casos de niñas y niños que han anunciado en su red social que se iban a suicidar. Pues lo siento mucho, pero yo en caso de plantear alguna duda o algún problema con este tipo de problemas tan gordos, claro, sí que ejercería algún tipo de control un poco más agresivo. Por cierto, se me ha olvidado deciros, en caso de duda, si se os plantea algún mínimo problema, si vuestras hijas o vuestros hijos os comunican cualquier mínimo problema porque notan algo raro, notáis algo raro, tenemos dos vías fundamentales. Todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Autonómica tienen su correspondiente brigada de ciberdelito y os van a atender divinamente. Os van a asesorar y os van a decir, mira, vale, vamos a establecer una serie de medidas y si no, tenemos un instituto que se llama INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, y tenemos también el Centro Vasco de Ciberseguridad, que están muy preparados, que están perfectamente informados y al día de todo lo que está sucediendo y que van a ser capaces de asesorarnos. Siempre que tengáis la más mínima sospecha, primero hablad con esta gente. ¿Por qué? Porque como intentéis establecer algún tipo de solución vosotros sin conocer el medio, vais a poner en alerta a la persona que puede estar generando el problema, que conoce bastante mejor que todos nosotros ese medio. Y lo hemos perdido. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, al más mínimo problema, consultar con los especialistas. ¿Alguna otra pregunta? Javi, además me han dicho que los profesionales del INCIBE, además de ser grandes profesionales, tienen una sede en una ciudad muy bonita. En León, sí señor. No sé por qué será nuestro director es de León. ¿Alguna otra duda? Paula, ¿tú quieres preguntarme algo?
Ah, como te veía... Qué maja. Yo haceros una última reflexión mía, por mi parte, es que creo que hay una parte, también por la profesión que yo tengo, que estoy observando que se está poniendo mucha atención en los niños y creo que falta un poco de ejemplo por parte de los adultos. Creo que gran parte de todos estos problemas los tenemos los adultos, la cantidad de gente que está abusando diariamente. Entonces, si ellos ven que tú estás todo el día conectado, todo el día mirando cosas, ellos creo que están copiando cosas que están viendo de los adultos. Entonces hay un trabajo a hacer, ¿no?, de personal cada uno, de qué les regalamos en nuestro tiempo con ellos o no, o en nuestro tiempo libre, ¿no? Pues cuanto más miramos el móvil, más nos lo piden, cuanto menos y más otras opciones les planteamos, pues menos lo solicitan o se les olvida o no sé. Totalmente de acuerdo, Graciela. Reproducen muchos de nuestros hábitos, los buenos y los malos. Sí, y estoy viendo gente de largas consultas mirando el móvil mientras estás pasando la consulta, a cosas que son ya, ¿no?, no los niños, los adultos. Entonces se está viendo, es que luego vienen con los problemas y digo, pues es que vamos por la calle, está todo el mundo, ¿no?, en vez de levantar la cabeza, entonces les estamos a veces pidiendo cosas que no somos capaces de hacer. Si a nosotros nos cuesta hacer ese control, me parece complicado, no sé. Es verdad que es una herramienta, pero yo estoy preocupada porque es una herramienta que cada vez, por lo que veo, genera más problemas y adicción. Está como preparada, yo no sé, ya supongo que ese será el mal uso, ¿no? Pero creo que está como destinada a que no quieras parar de consumirlo, ¿no? O sea, el tener... nos pasa a los adultos que tienes como cierto autocontrol y algunas cosas y veo que eso no está ocurriendo, con lo cual no sé si es tener acceso a Internet en todo momento, a todas horas. Yo ahora estoy en una crisis ahí como de no sé si es tan beneficioso o nos está alejando un poco ¿no?, yo qué sé, de la realidad en la que estamos, de levantar los ojos y ver el árbol que hay enfrente o de la persona que está al lado o de que hoy Hemos llegado a un punto en el que estamos totalmente hiperconectados. Pero este problema que planteas de cara también a nuestros niños y también de cara a nuestros adultos se está planteando en otras facetas, por ejemplo en la faceta laboral, en el teletrabajo. Cada vez son más las empresas, los sindicatos, los especialistas, los que dicen que yo no puedo estar continuamente conectado para resolver problemas de trabajo. También es un poco culpa nuestra, como tú muy bien has dicho. Si yo no soy capaz de autolimitar, de poner esas barreras a este grado de hiperconexión, difícilmente voy a ser capaz de transmitírselo a mis hijos y a mis hijas. Pero, ¿vosotros realmente pensáis que la universidad del futuro de vuestros niños y niñas va a ser la que habéis vivido vosotros? No, ¿verdad? Por lo tanto, es una misión fundamental para nosotros conocer y reconocer el medio e intentar educar en él lo mejor que nos sea posible. Responsabilidad también del colegio, ¿eh? Esta responsabilidad es compartida, pero nunca puede ser delegada. No podemos delegar una responsabilidad como esta solo en el colegio. ¿Alguien más tiene alguna consulta para Javi? Pues nada, si os parece, Javi. Como os he dicho, le pasaré a Alejandro la presentación. La he preparado tanto para Windows como para Mac. A vuestra disposición. Y si en algún momento os puedo ayudar en algo, ya sabéis que soy una persona bastante asequible, me paráis, me cogéis del brazo y me preguntáis. Otra cosa es que os conteste, ¿eh? Otra cosa es que os conteste.
os enviaremos a todos los asistentes tanto la grabación de la sesión como la presentación cuando nos la mande Javi desde el colegio. Gracias. Muchas gracias, Javi. Gracias, Javier. Ha sido un placer. Gracias por atenderme. Gracias, hasta luego. Javi, muchas gracias. Despedimos. Un abrazo. Gracias a ti, Alejandro. Cuídate mucho. Hasta luego. Igual.